el sacerdote jesuita José Luis Sáez, que creo que está vivo todavía, con más de 80 años, ahí en Manresa, él tiró un libro sobre la expulsión de los jesuitas en Santo Domingo. También aparece en el Archivo General de la Nación a un bajo costo. Entonces, ¿qué pasó? Que dice el himno: quisqueyanos valientes alcenos. Y le traigo una mala noticia: los haitianos también son quisqueyanos. No son dominicanos, pero son quisqueyanos. Nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo. El que me vaya a rebatir, pues vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y le vamos a responder con datos. Ahora hay que responderme con datos, hay que refutarme con datos. Pero ¿qué pasa? Que el himno, creo que fue Lili que lo estableció, ¿verdad, maestra? El himno dice que es inmutable, que no se puede cambiar. Incluso Juan Luis Guerra hace unos años hizo un intento. Le dijeron, no, eso es inmutable. O sea que el quisqueyano se quedó ahí. Entonces, esa declaración de independencia o separación de los pueblos de la parte este de la isla de Santo Domingo es redactada, esto es otra provocación, yo lo que vengo a un cachime aquí a Moca, es redactada por una de las mentes más preclaras, que es don Tomás Bobadilla y Briones, que es la mente pensadora que ¿qué hace? Que colisiona, agrupa y encabeza a los conservadores. Había en la mayoría de los procesos de independencia de nuestro país, de América Latina, dos tendencias: los liberales y los conservadores. Nuestra historia es tan extraña que el proceso de independencia no es hechura de los liberales, sino de los conservadores. Probado. Por ejemplo, yo espero no tener que salir huyendo por ahí. Miren, los trinitarios no tuvieron, o muy poca cosa tuvieron que ver con el proceso de proclamación de un nuevo estado dentro de la isla de Santo Domingo llamado República Dominicana. Los trinitarios fueron echados del movimiento, por decirlo con cierta cortesía. Mire, el evento del 27 de febrero, que es tomado como fecha fundacional de la República, y decir República se piensa que no tiene que ver con imperio, que es una democracia. Pero antier yo caí en cuenta en un error que yo tenía y que de seguro algunos que están aquí lo tienen, que comenzamos a pensar que con el mismo nacimiento de la República Dominicana, vamos a decir que fue 16 de enero de 1844 o que fue 27 de febrero, ya teníamos una democracia, un sistema democrático, un sistema de derecho. Y hay unos historiadores por ahí que dicen que nuestra primera constitución, proclamada por la constituyente de San Cristóbal, que encabezó Tomás Bobadilla y Briones, o sea, él redacta la proclama y también participa en la redacción y proclamación y dirige la constituyente de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844. Pero en ninguno de esos había ningún trinitario. No estaban por ahí, comenzando por Duarte, que estaba fuera desde 1843, por la causa que fuese. Porque en esos tiempos, y todavía en el siglo XIX, los adversarios políticos eran enemigos a muerte. Por eso fusilaban, por eso mataron a Moncáceres, cosas que mataron a Lili también aquí mismo, por cosas que ahora no son nada entre adversarios políticos, pues en esos tiempos costaba la vida. El Partido Azul y el Partido Colorado, los rojos, los bolos y los coluces duraron muchísimo tiempo peleando. Entonces, en ese proceso de nacimiento de la República, Duarte tuvo una participación cimera, respetable. Oigan el problema. El problema es, ustedes han visto un motor, ¿cómo se mueve un motor de explosión, un motor de gasolina? Dice, sube un pistón pero baja otro, ¿verdad? Nuestro objetivo no es bajar a Duarte, sino colocarlo en un lugar histórico más realista, porque el fallo es pensar, retomo el tema de la Constitución,
de 1844, 6 de noviembre, que pensábamos que era una democracia. No, ahí hubo un artículo 210 de que acusa a lo que sea. Lo importante es que Santana era el gendarme necesario, el hombre del poder y que pagaba, y el caudillo que pagaba su propio ejército. Y parece, yo no sé si ustedes han ido al Seymour, y venía desde el este para ir a pelear el 19 de marzo allá en Ashland. Sin jipetas y sin neteritas y sin botellitas de agua, sino a caballo. Entonces, la Constitución, ustedes pueden descargar el texto y leerlo. Sin apasionamiento, usted puede ir desalojando la propaganda y la manipulación histórica que hay. En esa Constitución, el artículo 210 incluye la pena de muerte sin mencionar en su redacción la pena de muerte. ¿Qué dice el 210? Dice, mientras dure el estado de cosas, entiéndase, la guerra declarada contra Haití, el presidente de la República podrá organizar y disponer y comandar el ejército, ¿verdad? Declarar la guerra y cualquier otra, ¿verdad? ¿Cuál es la cualquier otra? Bueno, eso le dio a Santana la libertad para fusilar a Francisco Rosario Sánchez el 4 de julio de 1861, para matar a los hermanos Gavino y su hermano, un sobrino de Sánchez, y lo más estrujante y deleznable y condenable, fusilar a una mujer llamada María Trinidad Sánchez, la que diseñó la verdadera bandera nuestra, no la que Adriano Espaillá exhibió en Estados Unidos. Entonces, en la historia, los enfoques que a mí me parecen más racionales son los que no tienen alabanza, pero tampoco tienen sentencias penales, apotegmas, sanciones, sino decir lo de cada uno, y la balanza le va a dar razón a Aristóteles, donde dice que la virtud, o sea, la verdad, la razón, es un estado intermedio entre dos estados viciosos o excesivos. Uno de los errores más comunes cuando tú estás discutiendo con alguien consiste en que la persona se va muchas veces al extremo. Yo tengo un año ya que descubrí eso. Incluso mi esposa, desde que viene, no te me vayas al extremo, por favor. Por ejemplo, si usted, que es una dama, supongo que es casada, y dice, no, porque estos hombres están acabando, son infieles y cornuces. Si usted dice eso, yo no le contesto nada. Porque usted está diciendo de esos hombres. ¿Cuáles son esos hombres? Nadie sabe. Usted está hablando colectivamente. Ahora, si usted dice, tú andas atrás de una muchacha que vive en tal sitio, en Tamboril, donde sea, en Moca, en Asua, ya es una acusación para mí, una presunción, ¿verdad? Entonces, el objetivo no es abajar a Duarte ni a nadie, sino poner las cosas en su contexto. Usted abre su computadora o su celular, que es una computadora, y usted agarra y busca los firmantes de la primera Constitución del 6 de noviembre de 1844, y no aparece Pedro Alejandrino Pina, ni Juan Nepomuceno Ravelo, ni Duarte, ni Sánchez, ni Mella, ninguno de esos. En algo que descubrí ayer, porque yo estudio todos los días, aunque me mantengo siempre aferrado a la ignorancia, porque tanto conocimiento que nunca llegamos a alcanzar. Y él dijo que Lilis, que era un experto en conocer el alma humana, con designar a Duarte, Sánchez y Mella, él quiso cumplir con tres corrientes políticas. Una, Duarte, precisamente por ser el líder y por su arraigo político y todas esas cosas. Luego Mella, ¿por qué? Para estar acorde con Santana, porque Mella, ese padre de la patria, si alguien no lo sabía, fue embajador y ministro, embajador extraordinario y ministro plenipotenciario ante la corona española, enviado por Santana, que era el presidente, a negociar como una avanzada la anexión a España. ¿Sabían esa edad? La otra, Sánchez, alineado con Báez.
Entonces él buscó complacer las tres. Es como un gobierno que llegue nuevo y agarre nombre de gente del PRD. El PRD ya es una entelequia, eso no existe. De algunos tres partidos y lo conforma un gobierno de unidad nacional, como le dice. Vuelvo a la Constitución. Esa Constitución nos han mentido diciendo que esa Constitución, primera Constitución de 1844, es una Constitución liberal. Liberal significa que está dentro del marco o el espíritu constitucional de la Constitución del 30 de mayo de 1812, Día de San Fernando, publicada, creo que fue por Carlos III, por el rey español. Ya. Y también que sigue el marco espiritual de la proclamación de 1789 de la llamada Revolución Burguesa o Revolución Francesa. Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. Libertad, igualdad y fraternidad como tres premisas fundamentales. No puede ser liberal si contiene tácitamente la pena de muerte, la pena capital. Es decir, que toda la censura histórica, que moralmente es censurable, no hay duda sobre eso, que se ha vertido sobre Pedro Santana por esos viles fusilamientos que acabo de condenar hace unos minutos, fueron legales y fueron constitucionales, aunque hayan sido inmorales, abusivos, pecaminosos, lo que usted quiera, pero fueron legales. Porque dice, mientras dure el estado de cosas, y dice que el presidente no tendrá que dar ninguna cuenta sobre sus actos. Pero ya eso, es posible que haya sido una constitución a la medida. Entonces, la república con una cara jurídica, con un corpus, surge ¿cuándo? ¿El 27 de febrero? No. El 16 de enero de 1844. Hay una proclamación, pero dije que iba a presentar una tesis anterior, y es la de diciembre de 1821, conocida como la independencia efímera. Aquí tenemos un descendiente de José Núñez de Cáceres, que es el amigo Manuel Núñez Soto, que desciende de esa casta. Respetamos, fue maravilloso, fue una muestra de valentía proclamar el surgimiento de la república. Pero los libros a mí no me enseñaron, cuando yo hice el bachillerato, el bachiburrato, yo me gradué en el siglo pasado, ningún libro me dijo que lo que proclamó José Núñez de Cáceres no fue la República Dominicana. Y ahí está el documento. Fue el Haití español. Es decir, que por unos días aquí hubo dos Haití. El Haití francés al oeste y el Haití español de este lado. Ahora bien, ¿por qué se hizo efímera? Y a Álvaro Albelo no le gustaba que usaran esa palabra. Efímero significa algo que pasó rápido, que no tuvo el arraigo. ¿Cuál es el elemento? Bueno, hubo una carta a Bolívar, que hay quienes dicen que le llegó como a los 2 meses, cuando ya había fracasado la proclamación. Entonces Bolívar tenía una deuda con Haití, con el general Peyson, inclusive Peyson, por el suministro de algunas culebrinas, mosquetes, armas y municiones para la causa de su proyecto de liberar 5 naciones latinoamericanas, el proyecto de la Gran Colombia. Parece que Bolívar, dicen algunos historiadores, no sé si con base documental, porque es el problema de nuestra historia, que hay demasiados datos que son lo que a mí me parece, que yo no estaba vivo en ese tiempo ni me enteré. Hay que hablar con apego al dato histórico. Bueno, pues por eso no tuvimos el apoyo de integrarnos bajo el proyecto de la Gran Colombia que Simón Bolívar aupó, creó, concibió y construyó al lomo de su caballo y con su espada. Pero Bolívar también fue un constituyente. Bolívar redactó textos constitucionales. Entonces, 1821, la independencia efímera, se proclama el Haití español
y eso fracasó. ¿Qué pasó? Que parece que hemos seguido teniendo problemas intestinos, no intestinales, problemas intestinos en la clase política. Las instituciones por lo general nacen divididas. Miren, la Iglesia Católica, el Evangelio, nació dividido. Se ha mantenido dividido. Pero la Iglesia de Cristo, de Dios, es eterna. Pero las organizaciones nacen divididas, hacen una vida dividida y muchas veces mueren, fallecen precisamente por las contradicciones internas. Entonces, ¿cuál era la realidad política? Bueno, que había personas que estuvieron de acuerdo con Núñez de Cáceres, otros no querían, otros querían una proclama supeditada hasta Francia, por eso tuvimos una etapa de los afrancesados. Y después Santana hace el culmen de reconectarnos con la colonia, con la corona española. Yo tuve que entrar y hacer un usuario en los archivos de la Universidad de Sevilla para poder leer los textos de Santana, que se lo llevó, una carta de intención se llama eso en diplomacia, que se lo llevó Mella, el padre de la patria, Mella, el padre de la patria, a la reina de España. Yo tuve que accesar a eso, crear un usuario, para saber todos los detalles que le da. Entonces, lo que hizo Santana fue, y no quiero ser abogado del diablo, reconectarnos con la corona, con la potencia que ya estaba en bastante declive, porque a raíz del inicio de la... O sea, cuando comienza la invasión de 1492 a estas tierras, ya en 1505, aquí se da la primera misa. Búsquense un libro que publicó Iván Gatón, donde hay cosas que ni lo que vivimos meando en la historia conocíamos. Entonces, va Mella y gestiona. Se hace, ¿qué cargo le dan a Santana? Marqués. Un cargo de marqués, pues no lo van a poner de rey de la Española, si esto era supuestamente una república. Entonces nos convertimos en una especie de provincia de ultramar. Y duramos en ese pecado santanista, no duramos ni siquiera 3 años, duramos. O sea que, decía Tres Patines, el que mete la pata y la saca pronto, le queda bien. Es decir, que no hay que tomárselo tan personal, ni satanizar tanto a Santana. Que por cierto descubrí que en el libro Trujillo, mi padre, Angelita Trujillo, me menciona, creo que en la página 349, por ahí, sobre un artículo que publiqué en 2007, de que la satanización de Santana. Lo que hizo Santana fue motivado, y no quiero ser abogado de él, por las contradicciones tremendas que había. Mucha gente no sabe que Pedro Santana, la constituyente de San Cristóbal, esa clase conservadora, lo nombra presidente por 2 periodos. El único con la reelección asegurada fue Santana, porque lo designan presidente 1844-48, 48-52, bateo y corrido. Pero los libros de historia dominicana, que son un peligro la mayoría, mayormente los libros de texto, están dañando la mentalidad y el patriotismo y matando la identidad dominicana. Esos libros nos dicen que Santana renunció 2 veces. Claro, que le pidió cortésmente, pero armado, la presidencia al que lo relevó y al otro lo tumbó. Entonces, con todo el material colgante que tenía Pedro Santana, tuvo que renunciar 2 veces. Parece que la cosa no era tan fácil. Sí, pero general. Perdón. Santana hizo 4 cosas que no ha hecho ningún dominicano. Por eso se considera el presidente más malo que ha habido en México. ¿Cuáles cosas él hizo? Exilió al padre de la patria. Él exilió a Duarte. Sí. Sí, Mató a Sánchez. ya eso yo lo dije. A la creadora de la bandera. También lo dije. Y anexó la república. También No lo ha hecho nadie. También estamos hablando de eso. Hay otros que la están vendiendo, pero no se nota. Ya estamos vendiendo. Aquí no hay ningún activo estratégico en este para negociar con nadie.
La nación dominicana está ahora en una de las etapas más bajas de su vida institucional, donde tú no ves una institución que tenga el escudo nacional. Usted no lo ve, lo desaparecieron, lo convirtieron en locos. Entonces, dije que iba a mencionar una tesis previa a la independencia que fue la de Núñez de Cáceres. Mencioné la de la independencia en cuanto a que la verdadera fecha debería ser 16 de enero de 1844, no 27 de febrero. Miren, en el mismo libro de Wenceslao Vega, él se refiere a la proclama de independencia, o más bien al evento que hubo en la Puerta del Conde, como los haitianos desde 1822 gobernaban prácticamente la isla entera. No había un estado dominicano aquí. Me inscribo en los historiadores, pero no lo vamos a discutir eso, porque se nos va la noche, de que no hubo tal invasión en 1822. Y en el libro de Wenceslao Vega, ahí está todo el relato de qué fue lo que pasó. Hola. Y Wenceslao Vega dice, luego de la revolución de la noche anterior, está hablando noche 27 de febrero de 1844, los haitianos inexplicablemente capitularon y se fueron. Entonces, ¿fue una revolución? Eso no. Porque ¿qué pasó el 27 de febrero? Un grupo de patriotas, junto con Mella, se presentaron a ese fortín. No hay registro histórico en boca de ningún historiador, ni José Gabriel García, ni José del Monte y Tejada, que son los dos primeros libros de historia del siglo XIX, que hablan historia de Santo Domingo, o sea que Moca no existía. Y mire cuánta heroicidad y cuánta historia hay aquí en Moca, como pocas provincias. Mire qué cosa. Ay, yo pensé que iban a aplaudir eso. Entonces él dice, gracias a la revolución de la noche anterior, lo que pasó fue, hicieron una protesta, no hay registro de que las autoridades haitianas hayan disparado o hayan repelido. Mella, voy a decir un sacrilegio, disparó o se le zafó un tiro de un mosquete, se armó un juidero y ya. Yo duré casi 41 años en la policía, entre la guardia y la policía, siempre de la policía, y se hace lo que se llama, Medina, una nota informativa, donde dice si hubo daños humanos, víctimas, heridos, muertos o heridos, o si hubo daño material, y no hay registro de que haya habido ningún daño material. Usted averigua la historia de la nación que usted quiera, con la excepción, por ejemplo, de los países centroamericanos, habría que ver si Panamá es centroamericano, y son con acciones cruentas, bélicas. Ahí está Miranda, que era un sacerdote, ahí está San Martín, el santo de la espada, ahí está Bernardo O'Higgins en Chile, y cada uno tiene una historia bélica y una historia de la constituyente, de cuál es la cara jurídica del Estado que él está ayudando a conformar. Nosotros no tenemos eso. ¿Qué les parece? No tenemos eso. Entonces, hay historiadores que se van por un lado, por el lado clásico, y otros se van por el lado crítico. Yo prefiero estar en el lado crítico, porque yo creo que el historiador o el comentador o el crítico de la historia tiene que tener integridad y honradez para no insultar a los oyentes, hablándole cosas que no tienen ningún sentido. Otro caso, la frase más famosa para Sánchez, ¿cuál es? Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte, y si alguien pretende mancillar mi nombre por esto, decirle que yo soy la bandera nacional. ¿Por qué entras por Haití? Porque tus compañeros dominicanos eran peor que los haitianos. Había más seguridad entrando por Haití.
es bueno que ustedes se busquen un libro que se llama El enigma de los tres padres de la patria. Si no lo han leído, si no lo tienen. Ese libro es de Juan Isidro Jiménez Grullón. El mito de los padres. El mito de los tres padres de la patria. Oigan, ahí le explica el proceso de cuando Lilith dijo, en 1897 creo, le dijo, no me muevan el altar porque se me caen los santos. Y escogió uno de cada tendencia política, como ya les dije hace un minuto. Entonces, hay demasiadas falsedades, manejos, sesgos y torceduras. Y ustedes se buscan a los historiadores de renombre que le han hecho historias patrias a algunos grupos económicos y ellos me desmienten a mí en todo, no están de acuerdo en nada conmigo. Presentan una visión dulzona. Yo casi lloré cuando yo estaba haciendo bachillerato y nos llevaron en la capital, ahí en las Américas, que hay la cabeza más grande, la cabeza de Duarte. Balaguer era presidente y publicó el Cristo de la Libertad. Y yo casi lloro leyendo el Cristo de la Libertad y escuchando el discurso que está en uno de los tomos de pedestales de Balaguer. Cómo santifica y beatifica y canoniza a Juan Pablo Duarte. Entonces como que lo convierte en extrahumano, en cuasi divino. Y eso es peligroso. La pasión es buena consejera en el amor, pero es mala consejera al enfrentar los temas históricos. El apasionarse. Yo comienzo a leer un autor, un artículo, y de que yo comienzo a poner calificativos y epítetos condenatorios o absolutorios, no. El padre de nuestra historia, en mi libro que se llama Historiofagia, que todavía aparece a la venta en Amazon, lo compré estando aquí, porque yo no lo tengo. Porque siempre lo compro, lo regalo, ya yo lo presto bien. Ahí hablamos en el primer capítulo, uno que se llama La negación de la historia. Cómo se ha torcido la historia dominicana. Cómo se ha manipulado tremendamente. No es que yo pretenda tener la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero vamos a creerle a los documentos y a las actas que se conservan y que transcribió Wenceslao Vega en su libro. Le dije de una tesis antes de la independencia, 1821, un par de la independencia, ¿verdad? Y ahora, post-independencia, ya hablé de Santana.